Sí. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a dialogar con la señora Eva Pasos. Eva, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, ¿y usted? Bien, muy bien y muy contenta. Bueno, Porque esto de la inauguración, de la presentación de mi libro, para mí es un logro muy, muy importante. Entre el monte y el río. Esto va a ser presentado el próximo martes 2 de agosto, ¿verdad? A las 5 de la tarde. En Don Quijote. En el Quijote libro, sí. Bueno, y cuéntenos un poco, ¿cómo nació este libro? ¿Qué le motivó a escribirlo? Bueno, yo siempre desde muy chiquitita aprendí a leer, porque tenía hermanos mayores que llevaban los libros a la casa, y yo para cuando empecé con el primer grado inferior, que era antes, yo ya leía. Claro. Y escribía. Y bueno, siempre me interesó la lectura, leer mucho. Y en quinto y sexto grado tuve la suerte de tener a la maestra María Bergandi de Casabey, la mamá de María Cristina Casabey, y ella los jueves a la tarde, nosotros viajábamos en el colectivo para un lado y para el otro, donde yo vivía, claro, en el campo. Y los jueves a la tarde ella nos leía cuentos y poemas, y después, para las fiestas patrias, nos decía, bueno, escriban algún verso relacionado con la primera Junta de Gobierno, con el 9 de julio, la independencia. Y yo escribía. Ahí ya empecé a escribir. Claro. Y después, después cuando me casé ya me fui a vivir a la isla del Perejil Chico, que la tenemos, gracias a Dios. Y bueno, ahí era a trabajar, porque son casi 8 hectáreas y estaban todas plantadas de frutales y 4 hectáreas de viñedos. Pero había que venderlos. Claro. Y entonces hacíamos reparto aquí en Vierma, día por medio y los sábados a la mañana. Y después, cuando ya se hizo mucha la cantidad de uva, por ejemplo, moscatel rosada y cereza, y compramos en el 80 un camión Mercedes nuevo, empezó mi marido a viajar a Comodoro para vender la cantidad de uvas que teníamos. Claro. Y hacíamos un viaje por semana. ¿Usted lo acompañaba? Generalmente, pero no todos los viajes. Claro. Porque además tenemos una hija y estaba en el secundario en ese tiempo. Y entonces yo me repartía, un poco la acompañaba, un poco me quedaba con mi hija. Y a Comodoro. Claro. Y empezábamos a embalar los viernes, que era el día que regresaba el viernes, el sábado empezábamos a cortar, embalar, y el lunes volvía a salir para Comodoro, en cajitas de 10 kilos de uva de mesa. Y así viví 28 años. Pero un día dijimos que teníamos una sola hija y no íbamos a vivir toda la vida en la isla solos, y compramos una casa en el barrio San Martín y nos vinimos a vivir a Viedma. No sin dejar la isla. Allá teníamos a 2 sobrinos que la iban atendiendo a como podían, pero no ya con la potencia que tenía cuando estábamos nosotros. Claro. Y ahí vivimos unos cuantos años en el barrio San Martín. Algo se vendía de la fruta que quedaba, y un día fue el hermano de mi marido, el negro Rució, Marcelo Felipe, el Moreno, el padre de Estela, de Gloria, de Marcela. Y le dijo, pero vos no tenés que vivir acá, le dijo. Tienes que irte más para el centro. Entonces, ¿qué hizo mi marido?
hizo toda esa galería que hay frente a la Escuela 1, Sí, que tiene locales alquilados, tenemos locales alquilados y hay 2 departamentos arriba, y me sí. vine a vivir ahí arriba. Me vine a vivir ahí arriba. Y en ese periodo entre el barrio San Martín y cuando me vine frente a la Escuela 1, hice el secundario. Hice el secundario. ¿Y Perito auxiliar en relaciones humanas. ajá, qué edad tenía cuando hizo el secundario ahí? 60 y algo. Ajá. 62, me parece que empecé, más o menos. Y hice el secundario. Y mi hija, que es doctora en psicología y da clases en la universidad y tiene el consultorio de psicoanálisis ahí en la misma galería, al medio hay un pasillo, atrás Sí, tiene el consultorio ahí. Bueno, y me dice, se están dando cursos, muchos cursos en la universidad por PAMI, claro. y me anoté en literatura, me anoté en informática, porque tenía que aprender a manejar la máquina, porque si no, ¿cómo iba a copiar los cuentos? Claro. Y entonces empecé a hacer cursos. Empecé en el 2011 con Juana Porro, 4 años la tuve de profesora Juana Porro. Ajá. Y después Juana Porro tuvo un problema ahí con una ayudante, se les mejoró y empezamos con Lita Sosa y después una cadena de profesores hasta la pandemia. En la pandemia se cerraron los cursos. Y nosotros después seguimos, alquilamos un salón acá, el salón de los, ¿cómo es? Es la carrera que estudia mi hija, de los contadores. Sí, en el Colegio de Contadores. Lener ahí, Claro. Lener. Y le alquilamos y le pagábamos un sueldo a la profesora Gabriela Campos y seguimos con literatura, seguimos. Y después ya dejamos cuando se vino esta bancarrota del virus y todo eso. Y bueno, ahora empezamos de nuevo en la universidad los jueves de 10 a 12 con un profesor nuevo que es de apellido Arrizabalaga y tiene otro modo de enseñar, otra característica, Claro. de otra manera. Otro estilo. Y me gusta mucho. Ajá. Y bueno, pero de este profesor yo en el libro no tengo ningún, no sale en el libro ningún escrito de estos nuevos, pero Ajá. sí de Gabriela Campos sí, porque un día una consigna, porque todos los trabajos son guiados con consignas, de leer los textos, se analizan y después uno escribe y nos dan consigna para que elijamos una, la que más nos parezca. Y ahí escribí una 10ª, que esa sí aparece en el libro. Ajá. En la 10ª. ¿Y en qué momento escribió el libro, Eva? Y desde entonces, desde el 2011 Sí. hasta el curso que hicimos con Gabriela Campos acá en Vierma, Ajá. ahí donde le dio de los, que siempre los nombres, es la carrera que estudia mi nieta, como le dije, que era, Psicología. no, contadores. Ah, Contadores. eso fue en el Ahí, Colegio de Contadores. Claro. Ahí Yo escribí la 10ª. Claro. Y esa sale en el libro. Pero el resto es todo los años que yo estuve con Juana, con Rita Sosa, con Julián, otro chico, otro profesor y otro y otro. No de ahora. No de ahora. Solo la 10ª, que es el año pasado o el anteaño, antes del virus el resto es todo allá en la Universidad de Roma. Eva, y le pregunto, ¿el contenido del libro habla de su historia, habla de lo que vivió? ¿Cómo hay que encuadrarlo? El contenido
es como yo les digo a todas que me preguntan. Yo pienso que cada poesía, cada verso, tiene algo metido de mí adentro. Por ejemplo, a lo mejor son 73 versos, Ajá. poemas, 73. 10 hablan del río que nace, del río que yo conocí, de la semilla que nació junto al río, del río, del río, del río. Y el resto es todo basado en los cuentos de poetas, de los principales poetas. Yo le escribí un cuento a mi padre, por ejemplo, que fue perdiendo la voz, la visual, porque él era arriero sin huella, como yo digo en el verso. Uh-huh. Y fue porque mi padre tenía los ojos celestes muy claros, y con los reflejos del camino, él dice que se le fue perdiendo la vista. Claro. Y bueno, ahí sin nombrarlo, escribo relacionado con mi padre. Después, cuando yo nací, en mayo, ahí ya es de mi madre. Y después tiene una poesía que es de una compañera de literatura, de la única, que tengo mucha afinidad con ella, y ahí también está ese verso muy lindo. Y después de cualquier tema, de cuando se formó el libro, de Rothenberg, de cuando se colgaban como si fuera un tendal las noticias, porque antes no había diario. Claro. Y también hay algunos versos fantasiosos, o sea que es pura fantasía, uh-huh, que no es realidad, le quiero decir. Sí. También hay algunos. Y después hay algunos del amor, por ejemplo, hay algunos versos de amor. ¿Y qué más le puedo decir? ¿Amor destinado a su compañero? Hay uno en lo que entra mi compañero. Ajá. Uno solo. Ajá. Pero después en general el amor. Ajá. ¿Y también no hay uno de amor así que le trae por algún recuerdo o algo así, no? No es precisamente recuerdo, es como una trayectoria de la vida. Ajá. Que empieza cuando empezamos, como nos seguimos y hasta ahora. Claro. Algo así es el verso. Y y después, bueno, hay un verso sobre la higuera, porque era una higuera legendaria, una higuera que tenía más de 20 metros de altura, donde se hacían bautismos, venía el padre Marchesotti, uh-huh, y hacía bautismos abajo de la higuera, y se comía, y se tomaba mate. Entonces yo escribí un verso sobre la higuera y la función que cumplía la higuera de la isla. Después escribí un verso, porque yo cruzaba el río, 26 remazos yo cruzaba el río. Ajá. ¿Hacia Viedma o hacia Patagones? No, de la isla al sur. Ah, está bien. Porque ahí yo agarraba la camioneta y llevaba a mi hija a la tranquera de la calle, que ahí pasaba el colectivo que la llevaba a la escuela El Dique. Claro. Y la llevaba hasta la calle, y al mediodía la iba a buscar y otra vez tenía que cruzar el río. Sí. Bueno, también escribí relacionado con el río. Y también he escrito mucho también sobre los chañares, porque ahí el monte, el campito de mi padre es un monte primitivo. Ajá. Nadie lo cortó el monte. Lo tengo. Claro. Ahí. Y bueno, los pájaros. Y también he escrito sobre acá, sobre la costanera también.
sobre el río, la manera y las funciones del río, y he escrito un poema muy lindo, donde desde el barco hundido me traslado a la cocina de mi casa, que era de hierro también. Ajá. Y el piso de tierra. Ese es muy bonito verso, ese. Ajá. Muy bonito. Bueno, son 73 versos. Está bien. Eva, ¿y con la intención de un segundo libro? Sí, precisamente cuando descanse de todo esto, ya tengo acá, pero son más los cuentos y las narraciones, son más que los versos. Ajá. Así que deben andar como en cerca de 100, Claro. sí. Ajá. Porque desde el 2011 hasta el 2017, que estuvimos en la universidad, una vez por semana, recuerde que escribíamos un verso o un cuento una vez por semana, y ahí hay unos cuantos meses. Seguro. Y ahí ya se fueron acumulando. Le escribí, el otro día el verso me lo hizo el pariente, que usted lo debe conocer, al negrito de la empresa Minigraph. Sí, por supuesto. Él es Henry, Claro, sí, lo conozco. y mi marido es Henry, Sí, sí, Rousseau Henry, claro. el abuelo del negrito, Ajá. y mi suegra eran hermanos. Entonces yo le había escrito un cuento, porque lo fuimos a visitar al tío Jorge, allá a la chacra de Guardiamítere. Lo fuimos a visitar. Y era una hermosura de persona, ya tenía Ajá. casi 90 años, Claro. y estaba feliz de que hubiéramos ido. Y en la siesta no se acostó, y me dijo si me quería acostar en su camita. Me Ajá. ofreció su camita, y me acosté. Y a raíz de eso, después me llevó a mostrarme la parra, y cuándo y cómo se debía cortar la uva para que saliera un vino seco y sano. Un vino patero. ¿No? Un vino patero, porque él hacía Claro. vino. Bueno, mi marido también lo hacía. Bueno, y agarré y fui a la clase, y nos dio la profesora Juana Porro una consigna que teníamos que escribir sobre un objeto, cualquiera. Ajá. ¿Y yo qué elegí? Elegí la brocha. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando me acosté en la cama del tío Jorge, miro y había una repisita. Y en esa repisita había una palanganita, una maquinita de una hoja y la brocha al costado. Ajá. Y La vieja afeitadora. La vieja afeitadora. Y me llamaba la atención de la humildad de esta persona. La del rastrillito. Él vino de Francia con 2 años. Ajá. Lo trajeron los Henry, los padres, que a su vez eran los padres de mi suegra. Con los 2 años vino él. Entonces, ¿qué hice yo? Escribí una narración de lo que ocurrió ese día a partir de cuando llegamos a la isla del tío Jorge, que estaba el patio regado y las plantas cubiertas de flores, y que en la olla grande hervía el puchero con las verduras cosechadas de ahí, de la quinta, y etcétera, 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 y culminó diciendo que era la brocha. Y el negrito me lo encargó, me dijo, Eva, ya tengo los libros hechos, se apuró en hacer los libros. Me los hizo en, no sé si en 2 semanas. Claro. Y me dijo, Eva, ya tenés los libros. Cuando vengas a buscarlo, te va a dar el cuento del abuelo Jorge. Bueno, le digo yo, hoy no voy, pero voy mañana y te llevo el cuento. Voy y le llevo el cuento. Y le digo, ¿te lo leo?
porque eso es lo que siempre me decía Juan a mí. Eva, vos lees muy bien, Ajá. porque hay que saber leer. Seguro. Entonces, le digo, yo te lo leo. Bueno, me dijo. Y se sentó del otro lado del escritorio y yo de este lado. Y le leí como se debe leer un cuento. Y cuando termino, estaba mudo, callado. Y me dice, ahí dice todo. Claro, porque cuenta que vino de Francia con los padres, cuenta de la Chaca, de la isla, de la Moscatel, del nogal, que todo el mundo le decía, don Jorge, ¿para qué planta nogales? Si usted no va a comer una nuez. Y cuando yo fui, la planta tenía cerca de 30 metros de altura y estaba cubierta de nueces. Y todo eso fue escrito en una página y se la llevé al negrito. Bueno, me dijo, fírmela y póngale la fecha, porque la voy a poner en un cuadro. Qué lindo. Hermosísimo. Listo. Quedó emocionado. Conmigo tiene mucha afinidad el negrito. Yo le digo negrito. Uh-huh. Henry. Es un local que tiene ahí como 7 empleados, le conté que tiene. Sí, es una empresa grande. Es inmenso eso. Uh-huh. Y bueno, y ahora, cuando descanse de todo esto, voy a agarrar toda esta pila de cuentos que tengo acá, hecho de todos los poetas de primera línea, los poetas, y yo me guiaba por esos poetas y escribí cuentos y se los voy a llevar y allá me los corrigen, me los ubican en las páginas y nace el libro. Lo que no le tengo es título, porque a este libro, yo antes de hacer el libro, yo ya le tenía el título. El título. Pero a de los cuentos no le tengo y no me sale, y hasta que no me salga el que corresponda, no le voy a poner. Está muy bien. Eva, ¿y le puedo preguntar, si no le molesta, qué edad tiene usted? ¿No le dijo nada, Sandra? No, para nada. Bueno, en mayo cumplí 80 años. Ajá. Está muy Son bien. unos cuantos, ¿no? Sí, pero bueno, la verdad que lo está llevando muy bien, con mucha lucidez, con mucho trabajo, la verdad que lo está disfrutando, imagino. Sí, muchísimo. Lo disfruto. Y bueno, y ahora con este nuevo profesor que tenemos ahí, bueno, todavía no he escrito un cuento como quien dice para guardarlo, porque yo lo escribo en la computadora y después lo paso a un pendrive. Claro. Que es lo que yo llevé allá lo del negrito. Sí. En un pendrive. Y pero no. Los cuentos o versos tienen que gustarme a mí primero. Tal cual. Para yo poderlos poner en un libro. Uh-huh. Bueno, así que este libro, sí, este primero, el próximo martes a las 5 de la tarde en Don Quijote. ¿Va a ir? Vamos a hacer lo posible de acompañarla, por supuesto. Ahora los que nos están visitando son los del Museo de Patagones. Ajá. Hace 2 días vinieron a las 5:10 de la tarde y se fueron a las 9:10 de la noche. Wow. Porque mi marido les contó cómo era la isla. Ajá. Cuando él llegó y después cómo llegó a ser para semejante producción que teníamos. Sí. Y se lo fue narrando y lo grabaron. Ajá. Y se lo llevaron. Sí. Se lo llevaron y después lo van a acomodar y después eso ya va a estar ahí en la historia, en Patagones. Por supuesto, como corresponde. Como corresponde. Y después van a venir a preguntarnos por el resto de la isla, que es la misma de los Pesapis. Ajá. O sea, el abuelo del intendente de Viedma. Sí.
tenía su parque ahí pegando a la de nosotros, Claro. Pedro Pesate, pero Ujú. después estaban todos los otros. Y como no podía fallar, dos de las hermanas del abuelo del intendente se casaron con dos hermanos de mi papá. Ajá. Uno era casado con Eliseo Pasos, padre de Tulio Pasos, de Eduardo Pasos, de Milda Pasos de Meselani, de Violeta Pasos de Arrizabalaga, y Ajá. el otro era casado con Rosa Pesati y tuvieron una sola hija que es Herminda Pasos, que era casada con Elvio Ramón Morón. Ajá. Una sola hija tuvo Claro. Rudecindo. Listo. Y bueno, estamos ligados también por eso a Dino Pesati. Seguro que sí. Y además me da la sensación, a juzgar por su nombre, que ahí hay algo de peronismo en esa decisión. Cuando la profesora de literatura de Patagones, Sí. ves que se me entreveró el nombre, que me regaló un libro, ya de paso, Ujú. que usted la debe conocer, esa señora mayor, Ajá. nos fue a visitar al aula cuando estábamos con Juana. Sí. Y entonces dice Juana que la podíamos saludar. Entonces fuimos, nos pusimos así, como quien dice en fila, y empezamos a saludarla. Y cuando me tocó a mí saludarla, le digo, Eva, y le doy un beso. Y me dice, la Rafa, la profesora, la Rafa, o algo así. Sí, sí. Me dice, nada menos. Me dijo, no me olvidé nunca. Eva, le dije, y me dice, nada menos. Y sí, le cuento, Cuénteme. cuando yo nací en el año 1942, en la isla estaban casi todas las hermanas de mi marido, no se habían casado todavía. Ajá. Y en la radio se escuchaban novelas. Claro, las de Migré. ¿Cómo? Las novelas de Migré, por ejemplo. De Migré, de Raúl Rizzo y de yo, y bueno, y Eva Perón, antes de estar con Perón, ella trabajaba decían que era artista, no sé, y hacían, no sé, con otro conocido que en este momento no me viene, y ahí decían Eva Duarte, decían, Claro. y la hermana de mi marido, Jorgelina Rousseau, que se casó con Marcelo Céboli, escuchaba las novelas Claro. y escuchó al nombre Eva. Mhm. Papá y mamá no tenían, no teníamos radio nosotros, no teníamos. Ajá. Entonces, cuando estaban eligiendo el nombre, si era varón, si era mujer, y si es Eva, le dijo a mamá, póngale Eva. Y cuando nací me pusieron Eva. Ajá. O sea que fue mucho antes de que Evita sea la esposa de Fuera, Perón. fuera encontrarse con Perón en aquel terremoto de Mendoza, era Sí. que Eva Perón, ahí conoció a Perón, y bueno, y a partir de ahí, mi papá era radical, Ajá. porque mi papá nació en 1898, era radical. ¿Por qué? Porque él hizo, a los 20 años se hacía en aquel entonces el servicio militar, y Sí. lo hizo en Campo de Mayo, y el asistente, el doctor del Campo de Mayo, lo sacó de asistente porque papá era corredor de caballos, aparte Ajá. de arriero, Claro. era corredor de caballos. Y como fueron ahí a Campo de Mayo, que estaban los caballos, esos que desfilaban en los desfiles, Sí, sí. y llegó un 9 de julio y había que desfilar ante el presidente de la República, que era Irigoyen, primer gobierno Claro. de Irigoyen. Y entonces tenían que limpiar las monturas, no usaban recado, ellos usaban monturas. Claro. Y
y llegó la orden que los soldados tenían que limpiar las monturas y los aperos que iban a llevar los caballos cuando desfilaran ante el presidente de la nación. Y una vez que limpiaron las monturas, se pusieron en la hilera y pasaba un cabo mirando a ver si estaban limpios los aperos. Y mi papá estaba en la fila. Claro. Y pasaba, no decía nada, iba pasando y por ahí miró la montura de papá y le dijo, le falta. Y siguió. Y papá se sonrió. Ajá. Y él lo vio. Y ahí nomás le sacudió el fustazo. Y papá, que era muy hábil, papá, le abrió la cabeza y se la dio en el hombro y se le quebró la fusta. Los chapó del hombro y lo sacó y lo llevó para allá. Ajá. Pero allá quién estaba, el doctor, Claro. que era el que lo había elegido para asistente. Y cuando lo llevaba ahí volando, lo llevaba al cabo, lo miró el doctor y le dijo, no, a paso déjelo. ¿Y qué tuvo que hacer el cabo? Dejarlo. Claro. Y lo dejó. Y yo lo tengo en la foto de mi padre arriba del caballo del doctor con la ropa de fajina. Ajá. No la ropa que usaron cuando el desfile. No, la ropa de fajina, que era claro. tipo camiseta, así, Sí, sí. como, así era la ropa antes, la de fajina. Y bueno, y por mi mamá, que es Entraiga, parienta de todos los Entraiga, prima de la señora del gobernador, que Entraiga, prima del cura Entraiga, de Rodolfo Entraiga, que fue el juez de San Javier por años. Ajá. Y vinieron de Francia porque el gobierno, porque allá estaba muy feo la Francia, y había pasajes gratis para venir a la América, como quien dice, para hacer la América. Sí, sí. Y se vinieron de Buenos Aires, se vinieron a Bahía, de Bahía se vinieron acá, y fueron a parar a San Javier, a la costa del río donde ahora es el balneario. Ajá. En aquel entonces estaba lleno de árboles, árboles, yuyo, de todo había. Y vinieron ahí 30 y pico de personas, entre ellos mi abuelo, Claro. Agustín Entrega. Entonces cuando quisieron acordar, estaban ahí, que empezaron a buscar a ver qué podían comer. Pero tenían la seguridad que tenían agua y leña. Claro. Entonces cuando quisieron acordar, los indios. Porque en ese tiempo estaban los mapuches ahí en la cuchilla. Ajá. Los mapuches, los linares. Sí, sí. Y ahí vinieron y los rodearon, vinieron de caballo y los rodearon. Y le dijo, ¿quiénes son ustedes y por qué han venido acá? Entonces le dijeron que ellos venían de parte del gobierno de Francia y el gobierno de Buenos Aires. Claro. Y con ellos andaba también el mayor Linares, Ajá. que ahora, para no errarle, yo tengo un sobrino que el padre es el hijo de Faustina Linares, hija nieta de ese mayor Linares. De ese mayor Sí. Linares, claro. Sí. Y y bueno, y ahí como no había escuelas. Ahí contra el río estaba la comisaría, primera comisaría de San Javier. Y entonces le dieron una pieza ahí en la comisaría para las mujeres. Y a las más jóvenes, y si había algunos niños, las madres les enseñaban con la palabra. Les iban contando cuentos, versos. Así las fueron educando el primer tiempo hasta que se hizo la primera escuela ahí en la Costa del Río, al lado de la comisaría. Y bueno, y después, ya sabe usted, la pira de Entraigas. San Javier era todo Entraigas.
Claro. Todo en regla. Y bueno, y después se desparramaron acá y todo eso. Pero, y ahí en el verso yo tengo, porque cuando se hizo un aniversario de San Javier, fuimos invitados por el comisionado, y a mí me entregaron un pergamino. Ajá. Y yo ahí en el libro tengo el verso. Le escribí un verso. Y también le escribí un verso a Atahualpa Martínez. Ajá, qué bien. A los dos. Eso creo que es aparte de todo el resto. Sí, sí. Le escribí un verso a Atahualpa y le escribí un verso cuando me entregaron el pergamino por los 200 y pico de años, no sé cuántos años hacía. Y bueno, una compañera de estudio que éramos 5 cuando empezamos en el 2011 y hasta ahora estamos juntas. Yo le escribí un verso y también ese verso está en el libro. Seguro que sí. Bueno, Alejandro. Eva, quiero agradecer. Sí. ¿Iba a aburrir? No, para nada, al contrario, seguiría hablando 3 horas más. Y seguramente no va a faltar la oportunidad. Claro, no va a faltar la oportunidad que, si usted me lo permite, la voy a ir a visitar y seguiremos charlando seguramente. Ah, ¿cómo no? Yo vivo en Rivadavia, pegando al correo. Bueno, seguramente no va a faltar oportunidad que la vaya a saludar y sigamos. Ahí y la pone al tanto. ¿Cómo no? Bueno, le agradezco que me haya atendido, ha sido muy amable. Bueno, ¿y esto estaba saliendo al aire? Esto va a salir al aire, el Mapuchito, en un rato, y se lo voy a pasar por WhatsApp a su teléfono, así usted lo tiene. Sí. Le digo el número de mi teléfono. ¿De tengo el WhatsApp. ¿Este que la estoy llamando? Claro. Claro, bueno. Bueno, sí. Se lo paso acá y usted ahí después lo puede escuchar y se lo puede reenviar a todos sus amigos. Bueno, a mi nieta que estudia para abogada allá en La Plata. Está muy bien. Se lo voy a mandar. Bueno, a todos los que usted quiera. También. Gracias. Un abrazo enorme y gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Ahora la mujer de Castelo es hija del turco Lule, de la tienda del Yacito, de la mesa. Es más buena que el pan. Mira vos. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscríbete a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, calidad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. Metalúrgica Saocor. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio postventa y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontranos en Facebook como Saocor o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina.
El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma.